Hola, ¿qué tal a todos, queridos oyentes de Elecciones Bíblicas Podcast? Reciban una cordial bienvenida a un nuevo episodio de este programa donde estudiamos la Biblia de forma expositiva. Para nosotros es un gusto darle la más cordial bienvenida a este espacio donde seguimos estudiando el Evangelio según San Juan y esperamos que Dios hoy nos hable por su palabra como lo hace cada viernes en la mañana. Dwight, ¿cómo va todo? Muy bien, John, gracias a Dios. Encantado, como siempre, de estar aquí en un episodio estudiando el libro de Juan, el capítulo 16. Así es, llegamos al final de una cena, al final de una conversación íntima entre Jesús y sus discípulos, y yo estoy seguro que Dios también hoy tiene algo para enseñarnos, tendrá una lección para nuestra vida y nos motivará a tomar una elección que transforme nuestro corazón. Cuéntenos, Dwight, ¿qué vamos a aprender hoy? Jesús entiende la intranquilidad, incluso la estimula un poco, porque dice, un poco y me veréis, un poco y no me veréis. Y esto pues estimula aún más el desasosiego que está en esta cena, pero lo usa Jesús para bien porque muestra cómo a partir de ese lenguaje gestual, esa intranquilidad que tiene el mundo, Él tiene una respuesta consoladora en victoria. Y esa es la enseñanza principal hoy. Muy bien, creo que yo lo resumiría en palabras para un corazón afligido, palabras de esperanza para un mundo afligido, un mundo de tristeza, pero hoy vamos a hablar de gozo. De manera que invitamos a nuestros oyentes para que se unan, que nos acompañen esos minutos y para que tengan su Biblia abierta y lean con nosotros el pasaje bíblico que se encuentra en Lucas capítulo 16. Juan. Perdón, sí, tienes razón. Juan capítulo 16, entre el versículo 16 y el versículo 33 hasta finalizar el capítulo. Dwight, cuéntenos en qué versión vamos a leer y adelante con la lectura. Vamos a leerlo en la Reina Valera 1960. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo,
porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dubait, muchísimas gracias por compartirnos la lectura bíblica, y uno escucha esta conversación final y se da cuenta que algo ya está por ocurrir. Estamos hablando aquí de palabras que resaltan como la palabra tristeza, la palabra gozo, la palabra aflicción, la palabra paz. Y sobre esto vamos a compartir un poco en los minutos que nos quedan. Importante decir a modo de contexto que desde el capítulo 13 Jesús comienza a tener una conversación muy personal con sus discípulos. Estamos allí en una cena, Jesús está con sus discípulos, comienza lavándoles los pies, demostrándoles amor, pidiéndoles que se amen unos a otros. Habla allí de la negación de Pedro, del papel de Judas. Jesús luego habla de la promesa del Espíritu Santo. Jesús luego les da un ejemplo muy bonito en torno a un organismo vivo. Jesús les pide: permaneced en mí y yo en vosotros, así como el pámpano permanece en la vid, para que lleven fruto. Les habla del mundo en el que viven y cómo el Espíritu Santo les estará consolando y les estará guiando para vivir en este mundo. Y llegamos entonces en ese contexto al final de la conversación. Lo que sigue después de este pasaje va a ser una oración de Jesús, que sobre ella estaremos hablando en el próximo episodio de Lecciones, y luego ya viene el arresto y lo que conocemos como la pasión de Cristo. De manera que este apartado que hemos leído hoy es el cierre de esa cena, es la despedida un poco de Jesús con sus discípulos. Por eso las palabras que encontramos pues nos muestran un poco ese dolor, esa aflicción que tienen sus discípulos frente a las circunstancias. Su maestro va a ser entregado a la muerte, va a ser arrestado y bueno, se va a ir, pero Jesús les dice: todavía un poco me veréis, voy a estar con ustedes. De nuevo un poco y me veréis. Entonces, no, corrijo, dice un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. O sea, estaré y luego no estaré y luego volveré a estar. Este juego de palabras genera a los discípulos unas preguntas, y sobre esto vamos a estar conversando hoy. De Dwight, adelante usted, ¿qué podemos decir acerca de este apartado? Pues hay una palabra que en el texto podríamos entender si nos lo pusieran así fuera en griego, porque es micron. Micron y me voy, micron y regreso. Y la palabra micro de microscopio pues es algo que tenemos en mente allí, ¿sí? Algo minúsculo, ¿sí? Casi que a la vista no salta, y si uno mira la línea del tiempo, ¿qué tanto tiempo les dejó Jesús a partir de allí? Pues casi que nada, ¿sí? Es como en la línea hacer un pequeño circulito de que ¡pum!, salió y regresó enseguida, porque así sabemos que ocurrió con él, ¿sí? Sencillamente 3 días en el tiempo es absolutamente nada, ¿sí? Es ínfimo. Entonces, tenía Jesús razón en expresarlo de este modo, y tenían razón los discípulos de encontrar eso misterioso, porque eso jamás se había visto. Ellos, si están hablando estoy hablando con usted, John, pues yo que voy a que usted me diga un poquito y me voy un poquito y regreso, pues yo me imagino que usted saldría quizá a prepararse un café y venir, pero ellos entendían que él se estaba yendo era de verdad a la muerte. Ellos tenían eso claro, pero que le dijera que iba a regresar enseguida de allí, es extrañísimo, jamás había pasado. Ellos están contándonos su testimonio después de que verificaron que sí, que había pasado. Y entonces esas palabras cobran mucho sentido. Lo que Jesús les dice les genera en ellos unas preguntas. Y sin proponérselo, Jesús genera, o tal vez proponiéndose,
una especie de cuchilleo entre ellos, esa técnica de hablar pasito entre las personas para tratar de entender lo que se está diciendo adelante, de cuchichear, El murmullo. El murmullo entre ellos, como que hablando qué significa lo que nos está diciendo. ¿Cómo así que un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre? Están allí preguntándose, y Jesús se da cuenta de eso y habla acerca de eso. ¿Preguntáis entre vosotros acerca de lo que les dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo me veréis. De cierto os digo, y aquí viene la respuesta de Jesús, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La respuesta de Jesús frente a eso es un estado, en principio, descrito con lloro y lamento. Por otro lado, un mundo que está alegre, pero esa tristeza se va a convertir en gozo. Hay una transformación. De tristeza se convertirá en gozo. ¿Qué podemos decir de ese estado de lloro y de lamento, Dwight? Pues es que la explicación que Jesús hace al respecto de esa tristeza que se vuelve gozo no puede ser mejor. La ilustra con esta mujer que está con esos dolores terribles del parto, ¿sí? Uno que es mamá sabe que es tener un hijo. Imagínese. Es durísimo. Nos aproximamos en el 99%. No. Pero es la imagen que usa Jesús. Yo ver a mi señora después de los dolores de parto, eso era desgarrador. Y no lo sufrí yo en carne propia, sino viéndola. Entonces, esta imagen así es muy diciente y es completa, porque a pesar de tanto dolor, el dolor de la madre que pare a su hijo, aquí es el dolor de alguien que padece la muerte con toda su escarnio y todo lo que pasó antes de. Pero el gozo que viene después borra toda esa aflicción, todo ese dolor, lo borra. ¿Sí? Ya no se concentra en el dolor, sino en su criaturita. A ver, quiero ese bebé en mis brazos, en mi pecho. ¿Sí? De acuerdo. Efectivamente, estaba pensando en mi esposa también, en mi hermana que hace poco tuvo bebé, y bueno, en la familia se vio todo el tema de lo doloroso, de lo complicado, pero ahorita la noticia es que el niño les da alegría y que la angustia se ha transformado en gozo, porque un ser humano ha venido al mundo, que me parece muy bonita la forma en que lo presenta la Reina Valera 2020, porque un ser humano ha venido al mundo. Y Jesús utiliza esa imagen de ese dolor que se transforma para decirles, ustedes ahora tienen tristeza, y es entendible. Yo les acabo de decir que me voy a ir a la muerte, pero no se preocupen, os volveré a ver. Y cuando os vuelva a ver, se gozará vuestro corazón. Y aquí una frase muy, muy especial. Y nadie os quitará vuestro gozo. Un gozo que nadie me lo puede quitar, ¿no? Qué bueno que podamos pensar hoy en este pasaje, porque este pasaje, si bien es cierto, son palabras de Jesús a sus discípulos en una circunstancia muy particular, también es para nosotros hoy. Y si ellos estaban viviendo una tristeza, nosotros también vivimos tristeza y lamento, y Jesús también nos está aquí consolando a nosotros. ¿Qué decir de ese gozo que nadie me lo puede quitar? ¿Qué le puede quitar el gozo a la madre que tiene ese niño en sus brazos? Ya no quiere, no se lo pueden quitar, ¿sí? Y entonces esa sensación, pues, habla por sí sola. Es de plenitud, esa sensación de que esto ha concluido muy bien, ¿sí? Sabemos que ha iniciado hasta ahora, pero esa plenitud, pues esa sensación que también cuando Jesús ha resucitado y se narra toda esta historia, genera esa misma sensación de alegría. Ahora, nosotros nos aproximamos al texto conociendo el final, ¿no? Conociendo el desenlace. Cuando Juan lo escribió también sabiendo el desenlace, pero
la historia que nos está contando es ese momento de separación, donde había tristeza en el corazón de los discípulos por lo que iba a pasar. Y Jesús lo que les está dando es una palabra de esperanza. Jesús les está diciendo, nos volveremos a ver, su gozo, su corazón se va a gozar y nadie les podrá quitar ese gozo. Claro. Y dice, aquel día, sí, vuestra alegría nadie os la podrá quitar tampoco, pero aquel día no me preguntaréis nada. Sí, ahí es que son momentos en los cuales las palabras van sobrando, ¿sí? Y esta palabra que hemos escuchado en varias oportunidades a lo largo de esta cena con Jesús, esta cena que lleva varios capítulos, nosotros hemos dedicado varios episodios, pero en este momento en donde las palabras ya escaseaban por parte de los discípulos, Jesús estaba entendiendo lo que estaba pasando. El dolor a veces se transmite más que por las palabras, por los gestos, por todos los movimientos, todo lo que ocurre con el cuerpo, ¿sí? Y con los gestos. Entonces, pues eso es lo que estamos viendo aquí. Y Jesús dice, no me vais a preguntar nada. Todo lo que pidáis al Padre os la dará en mi nombre. Sí, pero son esas solicitudes casi que hacemos sin palabras, porque este lloro y lamento que el mundo padece. En minutos previos mencionábamos cómo las enfermedades mentales están haciendo su agosto y más profundizadas a raíz de la pandemia. ¿Sí? Mucho lamento, mucho dolor, pero Jesús lo ve y tiene una respuesta consoladora para ello. Creo que las palabras que Jesús les da a sus discípulos en medio de una circunstancia de tristeza y de lamento por su partida, hoy también son para nosotros. Hoy también son palabras que nos dan gozo en nuestro corazón y que nos dicen, no se preocupe, yo estoy con ustedes. Y creo que el final de este episodio en torno a la paz es muy diciente. Y aquí Jesús está hablando con ellos y viene un elemento del creer que va a aparecer más adelante, ¿no? Jesús les dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Jesús les está diciendo, nos vamos a encontrar de nuevo, su corazón se llenará de gozo, nadie les va a quitar el gozo, y si algo necesitan, pedid en mi nombre, lo recibiréis y su gozo será total, vuestro gozo será cumplido. Jesús les dice esas cosas, os he hablado con comparaciones o en alegorías. Ahora viene cuando ya no os hablaré con alegorías, sino muy claramente os anunciaré acerca del Padre. Se lo repite, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y aquí entonces encontramos una relación mucho más directa, una relación de intimidad, una relación de comunicación directa con el Padre. Dice Jesús que el Padre los ama y ellos en ese momento habían creído que yo, dice Jesús, que yo salí del Padre. Esa palabra creer se ha venido repitiendo todo el Evangelio. Jesús busca que la gente crea en Él, que la gente crea que Él ha salido del Padre. Y aquí se los dice, hemos llegado al punto en que ustedes creen que yo salí de Dios. ¿Algo para mencionar tú ahí en relación con el tema del creer? Sí, ocurre que este creer es por las palabras que ha mencionado y por los hechos que él ha verificado delante de ellos, ¿sí? Entonces, pues en este discurso, toda esta cena, él ha dicho, si no me creéis a mí, creedme a las obras que he hecho, ¿sí? Entonces, este creer está invitado a través de lo que son todos estos gestos, ¿sí? Esta invitación a pedir, ¿sí? A hablar, a veces el solo hablar
va permitiendo el descanso del afligido, ¿sí? Entonces, como que necesita que este afligido se desahogue un poco, ¿sí? Y pues encontramos que Jesús está permitiendo que la gente pueda descansar en sus palabras, que pueda descansar en el hecho de que Él va al Padre. Correcto. Y qué bueno que nuestra fe, nuestro creer esté fundamentado en un Dios que se hizo hombre, en un Dios que tiene un origen, en un Dios que tiene, digo yo que tiene un origen en la medida en que Él sabe de dónde viene, y se lo ha repetido muchas veces a sus discípulos y a los judíos: yo vengo del Padre, hablo las palabras del Padre, muestro las obras que el Padre me muestra, y ustedes deben confiar en eso, crean en eso. Y aquí entonces viene la respuesta de sus discípulos. Le dice: ahora hablas claramente, sin ninguna alegoría, y ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Esa manifestación directa de ellos, al finalizar en la cena, dicen: creemos que has salido de Dios. Es decir, su creencia está puesta en quién era Jesús, en que Juan nos lo va a decir más adelante: Jesús es el Hijo de Dios y venía a salvar al mundo. Entonces aquí sus discípulos lo están diciendo: creemos. Y aquí es muy importante entonces validar que la esperanza, la confianza y el gozo que podemos tener en Él se da en el contexto del creer quién es Jesús. Y no son frases de actitud positiva, simplemente creer en unas frases bonitas, sino creer en quién es Jesús. Y Jesús se los dice: ¿ahora creéis? Esta pregunta es un poco como que, después de tanto, hasta ahora, ¿ustedes van a creer? ¿Cómo ve usted esa pregunta que hace Jesús? Pues ocurre que cuando a veces uno parece que ha entendido todo, ¿sí? Ellos han estado con Jesús, han visto todos estos signos que Él ha hecho, ¿sí? Signos que han significado justamente que Él ha salido de Dios, que ha puesto sus ojos en las cuencas de los ojos de alguien que no podía ver, que ni siquiera tenía sus miembros oculares allí, ¿sí? Los órganos. Ver todo eso, todos esos signos. Entonces, después de todos esos signos entendidos, de todo esto que Jesús les había comunicado, esa sensación de desasosiego cambia por esta sensación de convicción. Y dice: ahora creemos. Pues súper, estupendo que hayas creído. Sin embargo, la reacción de Jesús es: vale, pues la hora ha llegado en que seréis dispersados, ¿sí? Y va a parecer que me dejáis solo. Sin embargo, no estoy solo. Entonces, como que todo ese movimiento que parece que nosotros también tenemos. O sea, a veces hemos tenido un recorrido con Jesús, hemos recorrido las evidencias, nos damos cuenta de quién es Él, le creemos y decimos: ahora creemos. Pero justo enseguida, pues viene algo que nos vuelve a mover el cielo y la tierra. Correcto. Dentro de nuestra humanidad, las circunstancias que vivimos precisamente nos retan y nos generan en muchas ocasiones lamentos y tristezas. Pero creo que precisamente el recordar esas palabras de Jesús nos dan esperanza hoy. Hay posibilidad de que nuestro corazón esté lleno de gozo, y hay posibilidad de que nuestro gozo sea cumplido. Y eso se da precisamente cuando creemos en Jesús, cuando nuestra fe está puesta en Él, cuando entendemos que los signos que Él nos ha mostrado determinan quién es Él. Recordemos que en Juan encontramos 7 señales muy claras acerca de quién es Jesús. Y no solamente sus señales, sino sus palabras. Jesús ha dicho: yo soy, en 7 ocasiones. Y ha conectado precisamente con esa conversación que tuvo Dios con Moisés de: yo soy el que soy.
Y aquí Jesús les está diciendo que su fe debe estar puesta en eso, precisamente. Y van a ser esparcidos, para que lo sepan, pero Él no va a estar solo. Y el cierre de este capítulo, que yo creería, no sé Dubái qué opine, que este cierre no solamente se refiere al capítulo 16, sino que se refiere a toda la conversación que han tenido, desde que comenzamos, en el capítulo 13. Estas cosas os he hablado, o sea, no solamente lo que acabo de decirles, sino que todo lo que hemos estado hablando aquí, el amor, el Espíritu Santo, la llegada del Consolador, el permanecer en mí, el que su gozo se va a cumplir. Todo lo que os he hablado para que en mí tengáis paz. Sí, estoy de acuerdo con ello, incluso con este hecho que nos corresponde a todos los hombres, y es irnos, porque no está entre nosotros ningún hombre que no haya visto muerte, y él también va a degustar como nosotros el trago de la muerte. Entonces ese ir al Padre, que ellos entienden que es este paso a la muerte, y Jesús les está diciendo en estas palabras: voy al Padre, porque como todo hombre voy a morir, ¿sí? Entonces, así mismo nosotros, y tenemos este hecho consolador en Jesús, de que un día, como Él, porque Él es el primogénito, el primero, uno de sus hijos, primogénito es que el primero de ellos, y Él fue al Padre, y con esta esperanza, con esta consolación. Del mismo modo, nosotros cuando vayamos al Padre, podremos salir con esta consolación, con esta victoria, con este consolador en nuestras vidas que nos hace suyos, ¿sí? El mismo Padre os quiere, ¿sí? Esas palabras que desde el primer capítulo que escuchamos, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, pues un día serán dichas acerca de nosotros, quienes creemos, ¿sí? Que hemos visto todos estos signos y hemos abrazado esta consolación en medio de tanto dolor, ¿sí? Y decir, sí, como estos discípulos, ahora creemos. Pues vale, digámoslo, así al momento siguiente pase algo, lo que pase, ¿sí? Pero digámoslo con confianza, así como con estos discípulos que dijeron, ahora creemos, nos hablas claramente. Pues si hemos sentido esa misma sensación de que ahora creemos, que ahora hemos entendido los signos de Jesús, de cómo Él es Dios entre nosotros, pues de la misma manera confiados podemos decir que venceremos así como Él ha vencido. Correcto. El pasaje termina precisamente con esa palabra de vencer. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es un llamado a eso, a la confianza en Él, a la confianza en quién es Él, a la confianza en sus palabras, a la confianza en sus señales, a la confianza en Jesucristo, quien es Dios manifestado en carne, y que se hizo hombre, que habitó entre nosotros, que vimos su gloria y que lo hizo por amor, para salvarnos. Y otra vez vuelve a tener sentido unas palabras que usted tenía de advertencia la vez pasada respecto de la paz os dejo, mi paz os doy. Este pasaje también es un favorito para sacarlo de contexto. En el mundo tendréis aflicción de espíritu, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y sí, está muy bien decirlo, pero todo el contexto es como que tener en perspectiva toda, incluso no solo la cena y las palabras que Jesús nos ha dicho durante esta cena, sí, esta comida en la cual el lavado de los pies, el decirnos que somos una misma planta, la misma vid, ¿sí? Que Él es la vid, nosotros los pámpanos, que el Padre es el labrador. Todas esas imágenes que me han dicho nos han venido. La vez pasada hablábamos que nos conducían a la paz. Esta vez nos dicen que nos conducen a la victoria. Que toda esta aflicción, toda esta carga de dolor, este devenir del mundo hacia el colapso, todo lo que uno considere desde el mundo va
terminado su fin. Esta semana leía, el universo se parece dar signos de dar sus últimos pasos, ¿sí? Y si le preguntamos al ecologista, nos dice lo mismo. Si le preguntamos al ingeniero de petróleo, dice, esto se nos está acabando. Todas las cosas van en esa dirección, pero tenemos estos recursos. Sí, tenemos estos recursos para ir en dirección opuesta. Para que nuestro gozo sea cumplido y para que ese gozo nadie nos lo pueda quitar. Eso. En palabras de Jesús. Yo creo que uno lee el texto bíblico a partir de sus propias circunstancias y a partir de lo que uno vive y a partir de lo que uno es. Circunstancias como la pandemia, por ejemplo, han transformado nuestra forma de ver la vida. La partida de seres queridos, la partida de seres cercanos, la partida de un hijo, la partida de un padre, la partida de una madre, la partida de un hermano. Son circunstancias que nos presentan retos en torno a nuestra fe y que llenan nuestro corazón de tristeza, de lamento. Pero qué bueno escuchar las palabras de Jesús hoy, aquí, y es, yo estoy con ustedes. Yo he vencido al mundo, creed en mí, confiad. Pongan su fe en mí por completo, porque yo les doy gozo, un gozo que nadie les puede quitar. Y si bien es cierto, Jesús le dijo a sus discípulos unas palabras puntuales en torno a me veréis y ya no me veréis y me veréis en muy poco, también es cierto que nosotros esperamos un encuentro personal con Él. Y estamos esperando su regreso y esas palabras también nos llenan de gozo a nosotros y también nos llenan de esperanza, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y lo ha vencido con todo lo que eso significa. Creo que ese estudio expositivo nos da un poco de luces en torno a lo que significa cada una de esas palabras y nos alegra saber que podemos confiar en Dios. Dwight, unas palabras para terminar. De manera puntual, la invitación a creer que nos hace este capítulo es el capítulo nos dice, creed que salí de Dios. Creéis que salí de Dios. Y es clave, porque esta salida de Dios a través de Jesús es una invitación a la reconciliación, al amor, a la consolación. Es decir, esta es una solución, porque si es Dios, tiene solución para todo lo que necesitamos, para todas nuestras aflicciones, lo que expresamos y aún lo que no. Entonces, ese ver que Jesús ha salido de Dios, que es su salida de Dios para salvar, es la salida de Dios para salvar, me pone al alcance de esta victoria. Con eso me quedo y con la alegría de ver que hay alguien que está observando ese dolor que cada uno de nosotros padece con una respuesta de victoria. Agradecemos a Dios por este espacio, un espacio en el que nos permitió acercarnos al texto bíblico, analizarlo en su contexto y que nos deja muchas lecciones y nos motiva, nos reta a tomar elecciones en nuestra vida. Qué bueno que nos unamos con los discípulos y que podamos decir, creemos que ha salido de Dios y que eso sea una verdad en nuestra vida. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio ya 75 de Lecciones Bíblicas Podcast, y les invitamos para que nos acompañen el próximo viernes. Pasamos al capítulo 17, una oración muy importante de Jesús, y allí también vamos a estar estudiando y seguro que podremos sacar lecciones para nuestra vida. Nos despedimos deseando que Dios les bendiga y que esas palabras queden en su corazón, y alegrémonos, gocémonos porque nuestra fe está puesta en Cristo. Un saludo desde Mollina, Andalucía, España, y también desde Málaga, Andalucía, España. Bendiciones a todos.